Doctor Andrés, buenos días. Nos gustaría conocer, de acuerdo a nuestras conversaciones previas, la información, los datos que se tienen en Colombia en relación con la corrupción y la influencia que tiene esta en la crisis social que existe en Colombia y en el conflicto armado de tantos siglos, perdón, de tantas décadas en Colombia. En primer lugar, muchas gracias por la invitación. Un gusto poderlos acompañar, aunque sea de manera remota. Quiero abordar algunos de los elementos que Lara acaba de mencionar. En primer lugar, quería presentar a nuestra organización. Nosotros somos una entidad sin ánimo de lucro llamada Transparencia por Colombia, capítulo de Transparencia Internacional, que es la red global de organizaciones de sociedad civil más grande que existe en este momento en materia de lucha contra la corrupción. Estamos trabajando en Colombia desde el año 98 y gran parte de nuestra labor está relacionada con cómo precisamente podemos lograr un país en el cual no se toleren actos de corrupción, donde el sector privado, la ciudadanía, de manera activa, puedan sancionar actos de corrupción, nos comprometamos a combatirla y que en paralelo el sector público actúe decidida e integralmente para prevenir y sancionar este problema, que es un problema, como lo entendemos en Transparencia por Colombia, de todos. Nuestra aproximación al concepto o a la problemática de corrupción parte desde la definición muy sencilla, que creo que hasta donde alcancé a escuchar hace un momento, más o menos vienen abordando en las discusiones. Nosotros asumimos la corrupción como el abuso del poder delegado para beneficio particular. Y esto implica que la corrupción no solamente se limita a las actuaciones que tienen lugar en el sector público o en transacciones o relacionamiento entre el sector público y el sector privado, sino que la corrupción puede darse en distintas esferas, en distintos momentos, en distintos ámbitos. Y eso va a plantear que la lucha contra la corrupción requiere partir del principio de corresponsabilidad, es decir, una lucha contra la corrupción que demanda la atención, la acción y la puesta en marcha de iniciativas de parte tanto del sector público como del sector privado, como de la ciudadanía en su conjunto. Y esto nos lleva también a plantear que la lucha contra la corrupción no se trata únicamente de lograr sanciones penales, sanciones fiscales, sanciones disciplinarias, sino en realidad que logremos poner en marcha un sistema nacional de integridad, como lo llamamos en Transparencia Internacional, a través del cual, en un sistema democrático que es caracterizado por contar con pesos y contrapesos, precisamente que esos pesos y contrapesos al poder en el marco de este Sistema Nacional de Integridad puedan funcionar y de esta manera poder reducir al máximo los riesgos de corrupción y el impacto de la corrupción en una sociedad. Esto implica, por supuesto, que hayan enfoques o iniciativas que tienen que ver tanto con aspectos como con elementos éticos y en gran medida lo conocemos, muchas de las cosas que están tipificadas en nuestras normas evidentemente corresponden a comportamientos o actos de corrupción, pero hay muchas cosas que empiezan a entrar en una línea más o en un ámbito más de lo ético y que si bien no están contemplados en la legislación desde Transparencia por Colombia y desde un sector bastante amplio de las entidades, organizaciones que hemos trabajado en este tema desde hace varios años, consideramos que también son bastante cuestionables y que por lo tanto deben ser abordadas desde distintos ámbitos. Esto nos lleva, por lo tanto, a hablar de lucha contra la corrupción ya de manera mucho más puntual en 4 ámbitos: en el ámbito de la prevención, en el ámbito de la detección, en el ámbito de la investigación y en el ámbito de la sanción de la lucha contra la corrupción. De alguna manera, si no logramos activar estos 4 ámbitos, la lucha contra la corrupción se queda un poco corta. Y esto es lo que permite en buena medida que
no logremos, desde el punto de vista de Transparencia por Colombia, mayores resultados o resultados mucho más contundentes frente a, pues, a una problemática tan evidente y tan compleja en nuestro país. ¿Qué proponemos entonces? Como lo decía un poco antes, necesitamos un fortalecimiento del marco legal. En Colombia, lo voy a mencionar en un momento, tenemos bastantes leyes, bastantes regulaciones, bastante normatividad. En muchos casos se plantea que hay que reducir un poco esa normatividad para dar mucho más claridad precisamente a la lucha contra la corrupción, e incluso pues que muchas veces tanta legislación y tanta normatividad genera pues también riesgos de corrupción. Pero bueno, es un tema ahí grande alrededor del marco legal. Pero ese marco legal requiere también de unos diseños institucionales necesarios para la lucha contra la corrupción. Nos referimos a diseños institucionales precisamente a las instituciones, pues en primer lugar formales, es decir, del Estado, del gobierno, del poder legislativo, del poder judicial, de los órganos de control, que están de alguna manera encargados del ámbito estatal de liderar y de promover esta lucha contra la corrupción. Pero por supuesto, pues esto tiene su contraparte en la institucionalidad más de carácter no formal, y de nuevo ahí hay un ámbito muy importante de acción para el control ciudadano, para la labor de los medios de comunicación, para el rol de la academia en involucrarse, en proponer, en articular herramientas y soluciones a esta problemática. Como lo mencioné también antes, es necesaria la participación del sector privado. En muchas ocasiones hemos hablado de la importancia de la responsabilidad del sector privado en muchos ámbitos, en muchas problemáticas pues, que afectan al país. Pues es el caso también de la lucha contra la corrupción, y aquí si bien en muchas ocasiones el sector privado es víctima de la corrupción, también se identifica que es protagonista de muchos actos de corrupción y que por lo tanto requiere una acción mucho más determinante y mucho más efectiva para limitar y reducir los riesgos de corrupción tanto en sus giros de negocios con el Estado como con negocios, relaciones que también tienen que ver o se desarrollan en el ámbito propio del sector privado. Y como lo decía antes, pues también el ámbito de la investigación y la sanción pues es fundamental, pero ahí ese es un ámbito en que particularmente desde Transparencia por Colombia pues consideramos que requiere un enfoque en las capacidades, en la voluntad política, en la puesta en marcha de acciones muy concretas que desde el Estado, como lo decía antes, órganos de control, sobre todo sistema judicial, puedan ponerse en marcha para lograr mayores resultados. Bueno, eso a manera general de cómo vemos nosotros la corrupción, cómo vemos nosotros la lucha contra la corrupción, pues de manera muy rápida por efectos del tiempo. Quiero pasar un segundo momento a hablar sobre algunos datos sobre corrupción en el país. El primer elemento que me gustaría resaltar es que en Colombia, bueno, tenemos muchos indicadores como en muchos otros países desarrollados por instancias sociales, académicas, por el gobierno mismo, por el sector privado, cooperación internacional. Una de las primeras ideas que nos arrojan estos indicadores es que en los últimos años hay una tolerancia a la baja, por decirlo de alguna manera, una mayor intolerancia contra los actos de corrupción en la sociedad de manera general, pero en paralelo hay una percepción al alza, es decir, la percepción de corrupción, sobre todo en el Estado, en el sector público, tiende a crecer. Por un lado, esto lo sustento en algunos datos de la Universidad de Vanderbilt y el Barómetro de las Américas, la POP y el Observatorio de Democracia de la Universidad de los Andes, que entre el 2012 y el 2014 nos indican que la justificación por pagar un soborno, como lo están contestando las personas que responden a este instrumento, viene en descenso. En el 2012 las personas que contestaban esta encuesta
el 21.1% indicaban que se justificaba pagar un soborno en distintos, digamos, casos que plantea esta encuesta. Para el 2014, este 21.1% ya caía a 12.5%. Creemos que en los datos más recientes esta tendencia se puede mantener. Algo similar sucede con la victimización en trámites más de carácter administrativo. Entre el 2012 y el 2014, este porcentaje de personas que respondieron que han sido víctimas de corrupción en trámites se ha reducido del 16 al 3%, y esto en la lucha contra la corrupción se determina como la victimización. Pero antes, paralelo a las personas que en esta misma encuesta para el año 2014 consideraban que la corrupción está muy generalizada, un 59,4% de las personas que respondían a esta encuesta. Y esto tiene una relación muy interesante pues también con los indicadores que trabajamos en Transparencia Internacional, en particular el índice de percepción de corrupción, que en su última edición le da una calificación a Colombia de 37 sobre 100. Entonces, bueno, todos estos datos es para sostener esa primera idea de que la tolerancia a los actos de corrupción viene descendiendo, es decir, como sociedad estamos rechazando de manera mucho más concreta la corrupción, pero al mismo tiempo percibimos que en el sector público, especialmente en el sector estatal, esto nos puede llevar a una idea de alta corrupción, sobre todo en altas esferas de decisiones públicas. Un segundo elemento que nos dicen estos indicadores, estos datos, refuerzan algo por lo cual inicié esta intervención, que la corrupción no es un problema exclusivo del sector público. 91% de los empresarios que encuestamos entre Transparencia por Colombia, la Universidad Externado de Colombia en el 2015, indicaron que perciben que se ofrecen sobornos en el entorno de sus negocios, y este es un porcentaje bastante alto. Y al mismo tiempo nos indicaban que el promedio del valor del contrato que un competidor tendría que pagar de manera secreta para ganar su adjudicación para el año 2015 es el 17% del monto de esa licitación. Este porcentaje viene también creciendo en los últimos años. Comparado con el de 2012, teníamos un porcentaje de 14% y en el 2015 un del 17%. Esto, en otras palabras, significa que cada vez es necesario pagar de manera secreta un soborno, un pago irregular para ganar negocio, un contrato con el Estado, y que ese costo viene incrementándose en los últimos años. Y tal vez la tercera idea que quería compartirles en torno a lo que nos dicen algunos indicadores, algunos datos, es que la corrupción viene siendo cada vez más compleja y por lo tanto es más difícil combatirla. Hoy ya no estamos hablando de el pequeño soborno, el mordida, etcétera. Estamos hablando de redes de corrupción que funcionan, por supuesto, en pequeña y gran escala. Estamos hablando de problemas mucho más complejos relacionados con el vínculo entre el dinero y la política, hasta donde alcancé a escuchar hace un rato también se ha mencionado este tema de corrupción política, que pues es la puerta de entrada, como se ha denominado en muchos ámbitos, a la corrupción. Y por supuesto estamos en un contexto de riesgos de corrupción que consideramos pueden tener un incremento en el contexto de posconflicto, a lo cual espero referirme en un momento. Lo tercero que quería compartirles es, por lo tanto, bueno, en qué ha pasado y cómo estamos en Colombia tratando de abordar este problema. Y quiero hacer como un primer planteamiento, y es que hay un gran desarrollo normativo, legislativo, en los últimos años, del 2010, 2011 para acá. Hay por lo tanto, mayores, de alguna manera, herramientas legales para la lucha contra la corrupción, pero especialmente en el ámbito estatal vemos un desbalance frente a cuáles son las instituciones que están encargadas de implementar esa normativa. Entonces, frente a la primera idea, tenemos muchas regulaciones, no quiero alargarme mucho con esto, es normatividad que está disponible de manera fácil,
En el año 2011, Colombia hizo un esfuerzo muy importante por avanzar con el Estatuto Anticorrupción y consideramos que ahí hubo pues muchas herramientas, muchos avances, hablando por ejemplo del tema de corrupción política, hablando por ejemplo del tema de lobby, hablando de mayores sanciones para los actos de corrupción, entre otros aspectos. En el año 2014 también se aprueba la ley 1712 de transparencia y acceso a la información pública, una ley que es de carácter fundamental para la lucha contra la corrupción, en la medida en que plantea que el derecho de acceso a la información es un derecho fundamental y es un derecho de alguna manera llave para poder garantizar en Colombia el derecho a la salud, el derecho a la educación, es decir, el derecho a, o el acceso a derechos fundamentales, a derechos económicos, sociales, políticos, etcétera. También alrededor del año 2013 en Colombia se generó el COMPES 167, denominado Estrategia o Política Integral de Lucha contra la Corrupción, identificando problemáticas alrededor de, por ejemplo, la falta de acceso a la información, debilidades en rendición de cuentas en el sector público. Hablábamos también de problemas asociados a limitaciones del control social y la participación ciudadana. Se identificaban problemas relacionadas con aspectos en materia de impunidad, es decir, de falta de sanción en casos de corrupción. Y bueno, más recientemente el gobierno en el proceso de acceso a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, ha venido pasando un conjunto de iniciativas legales que son bastante importantes. Entonces, como ven, de alguna manera, de repente el marco normativo no es el perfecto, pero tenemos muchas leyes y tenemos muchas cosas que ya nos ven para avanzar de manera decidida, consideramos nosotros, en la lucha contra la corrupción. Tenemos, por lo tanto, de la problemática está en normas y específicamente cómo logramos primero una mayor coordinación de las entidades que están responsables de implementar esta normatividad. En segundo lugar, cómo logramos precisamente involucrar a dos poderes que son fundamentales. Digamos, mucha de la carga y la demanda de la lucha contra la corrupción recae sobre el Ejecutivo, pero el rol del Congreso, el rol del Poder Judicial, el rol de los órganos de control es fundamental. Y lo tercero es que consideramos que todos estos esfuerzos que se están emprendiendo necesitan tener mayor visibilidad, necesitan generar muchísima más claridad en los mensajes hacia la ciudadanía y que por lo tanto este principio de responsabilidad con el cual inicialmente pueda ponerse en marcha. Esta situación, digamos de alguna manera también, como lo mencioné hace un momento, tiene una particularidad muy importante, sobre todo cuando hablamos del contexto de acuerdos de paz y pues como esperamos muchos colombianos, de poder lograr entrar a una fase de post-acuerdo o post-conflicto, como se denomina también de manera general. Y aquí recientemente en Transparencia por Colombia hemos desarrollado varias iniciativas orientadas a conocer cómo fortalecer el control ciudadano, la participación ciudadana, la lucha contra la corrupción en el ámbito de la implementación pues, eventual de esos acuerdos de paz que se logren con las FARC. Y hemos encontrado unos elementos muy interesantes. De manera general, muchas de las personas, entidades públicas, organizaciones que hemos consultado, tienen una expectativa muy grande con que haya mayor información sobre qué es lo que se está negociando, cuáles son los acuerdos, digamos, los alcances de los acuerdos, y específicamente hay una expectativa muy grande por las iniciativas que han incluido en los acuerdos en materia de control ciudadano, de rendición de cuentas, de lucha contra la corrupción. Se dedica prioritaria la puesta en marcha de mecanismos de participación, de control ciudadano, sobre todo en lo que tiene que ver con el ámbito de desarrollo rural. Como pues sabemos, mucha de la problemática asociada al conflicto armado en Colombia está relacionado con el problema de tierras, con el desarrollo rural, con el desarrollo del agro en Colombia. Y hay una gran expectativa también por que haya una
buena coordinación sobre todos estos órganos de control de la institucionalidad pública para poder detectar y sancionar posibles casos de corrupción y poder tener pues evitar que la corrupción sea un problema, un obstáculo para el cumplimiento de esos acuerdos. Esto, por supuesto, está asociado la posibilidad de llegar a estos planteamientos, de implementar estos planteamientos, están relacionados con situaciones, con condiciones más amplias en las cuales se desarrolla el control social, la participación ciudadana, la lucha contra la corrupción desde la sociedad civil en Colombia, que tienen que ver con la necesidad de contar con mayor información, con la necesidad de contar con mayor visibilidad de lo que sucede en la gestión pública y con la necesidad de contar con mejores condiciones, entre otras, de seguridad en muchas regiones del país para poder hacer seguimiento a la gestión pública y, por supuesto, seguimiento a lo que se termine acordando en la mesa de diálogo entre el gobierno y las FARC. Y en ese sentido quiero cerrar un poco con una radiografía que tenemos, que generamos en Transparencia por Colombia, que se llaman los índices de transparencia de entidades públicas. No me voy a extender mucho en esto, pues ustedes pueden acceder a la información a través de nuestra página web, transparenciacolombia.org.co, pero a grandes rasgos encontramos lo siguiente: a nivel nacional, encontramos a la institucionalidad pública en un nivel medio de riesgos de corrupción, es decir, hay algunos avances a nivel nacional en la institucionalidad pública del gobierno central, pero todavía quedan unos retos importantes para que estos riesgos de corrupción logren ser realmente bajos en ámbitos relacionados con la contratación pública, con la gestión del recurso humano, del empleo público, con lograr medidas y políticas mucho más concretas que aterricen toda esta normatividad que tenemos en Colombia en procedimientos y en políticas internas de las entidades públicas. Luego encontramos unos riesgos altos de corrupción, sobre todo en el nivel territorial, especialmente en gobernaciones y alcaldías, pero también en órganos de control a nivel territorial como las contralorías departamentales. Y ahí consideramos que hay grandes debilidades en materia de producción y entrega de información pública, en materia de, como lo mencionaba antes, también empleo público. Y hay un tema que nos preocupa bastante y es la capacidad de institucionalidad, la divulgación y el acceso a la información sobre los programas sociales de atención a población pues, prioritaria, no solamente en materia de reducción de la pobreza, sino también de atención a poblaciones afectadas por las dinámicas del conflicto armado. Y ahí consideramos que hay un trabajo muy grande todavía por hacer en términos de poder divulgar información de manera muchísimo más clara, poder dar a conocer precisamente cuáles son los resultados que se están obteniendo y poder evitar que pues muchos de los beneficiarios de estos programas no sean pues poblaciones que realmente necesitan este tipo de ayuda. Cierro con esto. Yo pues con mucho gusto pues como lo acabo de mencionar, podemos compartir, pues podemos resolver algunas inquietudes que puedan surgir de parte de ustedes, pero mucho pues de los datos que les acabo de mencionar los encuentran disponibles en nuestro sitio web. Y bueno, muchas gracias por su atención y muchas gracias nuevamente por este espacio. La percepción y el nivel de corrupción es muy elevado, aunque hablas de un nivel medio. ¿Qué es ese nivel medio? Yo había leído que era más del 70% pues en las estadísticas que tiene también publicadas en la página web de Transparencia Internacional. La corrupción política y la falta de claridad en las informaciones, pues llega a ese nivel. O sea, el nivel medio yo lo había entendido que era más que medio, era muy elevado, era un del 74%, donde todavía falta claridad. Es decir, que mientras que aquí en España hablaban ahora de que había el 88% de transparencia, o sea, de claridad en la información y todo, allí estábamos en el 34%, no sé, o sea que es muy bajo esa capacidad de claridad y de transparencia en lo que refiere a rendición de cuentas, a involucrar a nuestros políticos
en temas de corrupción y en temas de, bueno, las otras clases de delitos que hay con relación al ejercicio público y de administración de recursos. Ahí hay varios instrumentos sobre los cuales uno puede medir precisamente, bien sea riesgos de corrupción o nivel de transparencia o acceso a la información, rendición de cuentas, etcétera. Sobre los primeros, digamos, de medición de corrupción, una de las grandes problemáticas es precisamente cómo medir un fenómeno que es oculto y que pues no es declarado de manera fácil por parte de los protagonistas que incurren en este tipo de actos. Y en esa medida, por eso se plantean muchas veces las encuestas y los instrumentos de percepción y de victimización. Desde el punto de vista de percepción, efectivamente, como le dije antes, la percepción de corrupción en Colombia es bastante alta. Estamos en niveles, en el caso del índice de transparencia internacional, 37 sobre 100. Y como lo decía antes, otros indicadores también argumentan pues datos similares. Y en esa medida, digamos, el contar con un indicador de percepción de corrupción es muy importante en la medida en que se podrían poner en marcha o se podrían haber más leyes, más normas, más instrumentos, pero mientras que no se logran resultados contundentes de todas esas medidas que se están logrando, los niveles de percepción no van a bajar. Y ahí es donde encontramos nosotros como un gran vacío que hay que resolver. Luego, por el ámbito más de indicadores relacionados con transparencia, acceso a la información, rendición de cuentas, que nos ayudan a matizar un poco más pues, la situación específica de un país. A nivel de transparencia internacional, las distintas organizaciones, los capítulos, hemos diseñado instrumentos distintos. Entiendo que hace un rato mencionaron el indicador que hace en España, Transparencia Internacional España, que es distinto al que nosotros hacemos en Colombia. Y en Colombia, lo mencionaba antes, tenemos un índice de transparencia de entidades públicas y precisamente ahí lo que vemos, y para aclarar esto, es que a nivel del gobierno central, a nivel de entidades del gobierno nacional, han habido esfuerzos interesantes y mayores logros en los últimos años, por ejemplo, en la implementación de la Ley de Acceso a la Información. Hoy, a diferencia de hace muchos años, pues la mayoría, si no es la totalidad de las entidades públicas del orden nacional del país, cuentan pues no solamente con plataformas electrónicas donde tienen que divulgar información sobre personal, contratación, presupuesto, sino que además están implementando pues procesos de rendición de cuentas, de atención al ciudadano, en muchos casos canales de denuncia, etcétera. Vemos, como lo decía antes, que uno de los grandes problemas o uno de los grandes vacíos en este ámbito está relacionado con temas de contratación pública, con temas de empleo público. Estos dos ámbitos son bastante sensibles en la lucha contra la corrupción, en la medida en que, pues, el primero, contratación pública es la forma como se ejecutan absolutamente, pues, todas las políticas públicas en cualquier país, y ahí encontramos unas deficiencias importantes que hay que trabajar todavía. El tema de empleo público también es bastante complejo, y en Colombia pues desde hace unos años tenemos una problemática muy particular alrededor del tema, y es que el Estado ha tenido que en buena medida tener que contratar mucha de su capacidad a través de vinculaciones no laborales, y esto implica una inestabilidad, pero al mismo tiempo genera, como lo decíamos antes, algunos riesgos de corrupción que consideramos que deben ser abordados. La situación es completamente distinta a nivel, pues no completamente, pero muy distinta en el nivel territorial, y ahí también tenemos alertas muy importantes. Ahí esos indicadores en términos de rendición de cuentas, visibilidad, transparencia, son mucho más débiles, los resultados son mucho más débiles, y ahí hay un trabajo bastante importante por desarrollar. Y de nuevo, pensamos que en el contexto de posconflicto, poner atención a esos riesgos de corrupción, sobre todo a nivel territorial, es muy importante, pero también articulados con los esfuerzos que se vienen haciendo desde el nivel nacional. En gran medida, lo que uno lee, lo que se conoce sobre cómo se van a gestionar los recursos del posconflicto, pues tienen que ver no solamente con un rol protagónico del gobierno nacional, y en algunos casos pues un poco accesorio de las entidades territoriales, pero en el mediano largo plazo, sin duda contar con alcaldías, gobernaciones, entes territoriales con una capacidad mucho más fuerte de lucha contra la corrupción, pues precisamente permitirá evitar que estos problemas pues afecten la consolidación de paz en el país.
Andrés, muy buenas tardes. Soy Ricardo Marín, administrador de la plataforma social Colombianos en el Exterior y Retornados. Algo que no es una pregunta, sino algo para que usted conozca, y es que los colombianos en el exterior no tenemos una forma legal de vigilar las acciones de los funcionarios, principalmente en los consulados, porque la ley que habla sobre las veedurías ciudadanas es una ley que tiene una serie de vacíos en donde establece que estas veedurías deberán registrarse en el sitio donde se cree. Es una ley que fue creada como veeduría ciudadana para la gente que permanece en Colombia, más no los que estamos aquí fuera. Aquí los colombianos legalmente en el exterior no podemos, colombianos no podemos legalmente constituir veedurías porque la ley no dice dónde podríamos registrarlas. Eso está dando lugar a que se cometan una serie de atropellos por parte de estas instituciones, sobre todo consulados, con la ciudadanía, y no hay quien realmente pueda, con una base legal, ir a reclamarles porque no existe la forma de crear veedurías ciudadanas. La Cancillería hace poco me contestó que efectivamente reconocen ese vacío en la ley y ha oficiado hace ya 4 meses, que desconozco todavía el concepto que dio, a cámaras de comercio para que ellos se pronunciaran sobre eso. Entonces quería dejar esta inquietud, Andrés, para que usted analizara dentro de la organización una forma de que a los colombianos en el exterior nos incluyan dentro de las leyes o dentro de esta ley que habla sobre la veeduría ciudadana. Gracias. Mi pregunta estaba relacionada con eso porque era sencilla en el sentido de que Transparencia Internacional tiene una Comisión Nacional Ciudadana en la que participan varias personas y ONG y hacen muchas recomendaciones, se reúnen 2 veces al año y hacen recomendaciones al Estado con relación a lo que está pasando a su realidad. Y la pregunta era sencilla: ¿cree posible que los ciudadanos expatriados colombianos que, por ejemplo, de Madrid o de algún grupo conformado, pudiera participar en esa Comisión Nacional Ciudadana? Sobre el primer comentario, evidentemente es un problema claro derivado de la ley 850, sobre todo sobre veedurías ciudadanas, que impone esas limitaciones para la figura de veeduría ciudadana, pero los invitaría a revisar 2 leyes muy recientes. La primera, la ley 1757 de 2015. Ese es el Estatuto de Participación, y ese Estatuto de Participación, no me acuerdo si por el artículo más o menos 62, por ahí, plantea que el control social puede ser ejercido por cualquier persona, individuo, organización, asociación, etc. Entonces, la ley 850 evidentemente es para la figura de veeduría ciudadana, pero eso no limita el derecho y la capacidad del ejercicio de control social, que pues viene de la Constitución, pero que además a través de esta ley estatutaria del año pasado, pues logra superar un poco ese traumatismo que generó la ley 850 en términos del registro de las veedurías. En otras palabras, ustedes no necesitan hacer un registro como veeduría para ejercer control social. Y el segundo instrumento es, bueno, por lo tanto, sobre qué se puede ejercer control social o sobre qué se puede pedir cuentas al Estado y, pues, en este caso, a los consulados. Y tanto la ley 1757 como la segunda ley, la ley 1712 de 2014, la ley de transparencia y acceso a la información pública, pues dicen que sobre todo hay algunos elementos que obviamente tienen reserva relacionados con seguridad nacional, defensa, relaciones internacionales, aspectos o limitaciones, digamos, pues que están estipuladas en la ley, pero la misma ley 1712 dice que lo único que es secreto es lo que esté cobijado por una ley previa. Entonces, pues obviamente si uno trata de indagar sobre, no sé, decisiones del Estado colombiano en su relación con la Unión Europea o Estados Unidos, qué sé yo, pues sí, son temas de relaciones internacionales que muy probablemente caen dentro de esas figuras de secreto de información, pero dudaría mucho, por ejemplo, que en otros temas más relacionados con la participación de colombianos en el exterior, con prestación de servicios, digamos, más consulares por parte de esas instancias, hubiera restricción, digamos, legal en esa materia. Entonces, los invitaría a revisar esas 2 leyes y con gusto, pues, si necesitan alguna sugerencia adicional, pues, podríamos transmitirlas. Sobre la pregunta de Pilar,
digamos, esta comisión tiene una particularidad, es que es una comisión conformada por la ley, y en la ley se determinan cuáles son los sectores específicos que están representados, y bueno, hay iglesias, medios de comunicación, universidades, etcétera. Mi respuesta entonces no va tanto como por el lado formal de la comisión, sino más por el lado de precisamente cómo esta comisión puede empezar a recibir información que sea pues elaborada por ustedes o por pues otras comunidades de colombianos en el exterior, y que de alguna manera esa información pues que en la medida de lo posible pues ya bien no, pues venga trabajada, venga de alguna manera con unos mensajes pues ya elaborados, pueden ser considerados por la comisión, y ver cómo podemos incorporar iniciativas, recomendaciones que vengan pues de este sector de la población colombiana a las recomendaciones que generamos de manera anual. Quería apuntar más que una pregunta, es que las organizaciones no gubernamentales construidas en España, independientemente de que se ajusten al derecho colombiano, también se tienen que ajustar al derecho español, puesto que están en el territorio español. Evidentemente hay la ley del 2002 y otra serie de leyes que tienen que cumplir, sean asociaciones de colombianos, hispano-colombianos o cualquier organismo público claro. o privado. Doctor Andrés, le estamos altamente agradecidos y seguiremos en contacto y haciendo algunas propuestas o formulando algunas iniciativas desde aquí.